Y aquel hombre que, hermanos, como todos los días se despertaba, como todos los días se levantaba de su cama, de su lecho, quizás para llorar, quizás para pensar cómo hubiera sido mi vida si yo estuviera todavía en el palacio. De momento le toca la puerta a alguien y le dice: has sido convocado por el rey, no has sido olvidado, el Señor no se ha olvidado de ti. El que tiene el control y la última palabra no se ha olvidado de tu situación. Y le dijo: en este momento te voy a transportar de donde tú estás a donde tú necesitas estar y siempre he deseado que estés. Y lleva a Mefiboset y lo pone allá con David. Y David le imparte esa misericordia y dice: todos los días comerás a la mesa conmigo, todos los días estarás en presencia de mí como rey de Israel, y todo lo que se te fue quitado se te volverá. Tú tendrás haciendas, tú tendrás terreno, tú tendrás todo lo que tus padres un día tuvieron, porque el Señor no se olvida, hermanos, de nosotros. Dice la palabra del Señor: aunque a mi madre y mi padre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Lo encontró en su peor momento y lo llevó al lugar que un día o un momento en su vida jamás pensó que iba a poder regresar. Y él estuvo ahí a la mesa del rey. Tenemos que tener fe, hermanos, que el Señor no se olvida de nosotros, que si creemos, Dios puede hacerlo. Dios lo ha dicho. Solo lo que hace falta es que nos unamos a su palabra. Marcos capítulo 5 versículo 36. Marcos capítulo 5 versículo 36. Vemos que Jairo, hermanos, en versículos 22 vino, se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y seguía una gran multitud y le apretaba. En el proceso, hermanos, hay una mujer que se le acerca al Señor con un pensamiento diferente, con una manera de pensar diferente, diciendo: si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Sus pensamientos le llevaron a accionar y ver un milagro en su vida. Y quizás había alegría en el corazón de ella, en todos los que estaban a su alrededor. Pero en la vida de Jairo había preocupación. Jesús no va a poder llegar a tiempo. Jesús no va a poder llegar a donde está mi hija. Jesús no va a poder llegar a hacer el milagro en mi familia, porque los tiempos de Dios no son vuestros tiempos, sus caminos no son vuestros caminos. Y dice que llega un momento en el versículo 35, que mientras hablaba Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya quedó esto, ya llegó a su fin. Ya no hay nada que se pueda hacer. Cuando nos salimos de la casa, tu hija ya no estaba viva. Y Jesús les dice 4 palabras, hermanos, muy importantes, de las cuales nos tenemos que recordar siempre. Porque Él escuchó lo que se decía. Él escucha lo que las circunstancias te están diciendo. Él escucha lo que las noticias te están diciendo. Él está escuchando lo que la negatividad te está diciendo. Pero inmediatamente voltea su rostro hacia el principal de la sinagoga. Le dijo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y hermanos, se comienza esa jornada en la casa de este Jairo. Y dice versículo 40: y se burlaban de él. Cuando uno le cree a Dios, hermanos, mucha gente lo va a ver como algo loco, algo desordenado, como vieron a Noé cuando él estaba construyendo aquella arca. Pero Noé había tenido un encuentro con el Señor, había tenido una conversación con el Señor, y él sabía lo que el Señor le había dicho a él, y él sabía que el Señor no lo dejaría avergonzado.
De igual manera, el principal de la sinagoga había tenido una conversación con Jesucristo. Y Jesucristo culminó esa conversación diciéndole: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿A cuántos quizás en este día necesitamos escuchar esas palabras? No temas, cree solamente. Él entra a aquel aposento, y dado que algunos estaban burlando, otros estaban diciendo: este no entiende, este no sabe lo que ha acontecido. Quizás no sabía ante los ojos de ellos lo que había acontecido, pero sí estaba seguro de lo que estaba a punto de acontecer. El Señor ya sabía que la muchacha se iba a levantar de la misma cama en que se encontraba muerta. Todo alrededor no sabían que eso podía pasar, pero Él ya estaba seguro de que iba a pasar. Nosotros podemos estar en nuestras dudas, en nuestras frustraciones, dudando y pensando: ¿podrá pasar? Mientras que nosotros estamos pensando, el Señor ya sabe lo que va a acontecer, lo que Él va a hacer. Lo único que Él resta que nosotros hagamos es que le creamos a Él. Él entra en aquel aposento con el padre y la madre de la niña y los que estaban con él, Pedro, Juan y Jacobo. Y entonces estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. 2 palabras, Talita cumi, llegaron a un momento de mayor necesidad de la vida de Jairo. Esas palabras no tan solo quedan marcadas en nuestras Biblias, hermanos, no tan solo quedan marcadas en nuestros corazones, hermanos, sino en los corazones de todos aquellos hermanos que revisan esta escritura, y particularmente el Padre. Escuchar esas palabras, ver en un momento su hija en ese cama, en ese lecho, viéndola en la condición que se encontraba, con el dolor en su corazón, y ver 2 palabras salir de la boca de Jesús que lo transformó todo. ¿Qué le permitió escuchar esas palabras y ver ese cambio? Lo que había escuchado y atesorado anteriormente: no temas, cree solamente. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si usted ve esta historia, hermanos, habla, versículo 17, que uno de la multitud dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude, echa espumerajos y cruje los dientes, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y le respondieron él: oh generación incrédula, falta de fe, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Cuando se lo trajeron, el muchacho se revolcaba y echando espumarejos. Y Jesús le preguntó: ¿cuánto tiempo que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Fíjense, ¿a quién le preguntó? ¿A quién le preguntó, hermanos? Jesús preguntó: ¿al quién? Versículo 21 del capítulo 9 de Marcos: al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Yo me pregunto, ¿por qué le vería al Padre? Si vemos muchas veces los milagros con la intervención de una madre, de una mujer, pero aquí el dolor, el sufrimiento lo estaba llevando el Padre, lo estaba llevando el varón, lo estaba sintiendo él. Y quizás él llevaba en su pensamiento: ¿hasta cuándo esto va a acabar? ¿Hasta cuándo esto va a ser diferente?
¿Hasta cuándo veré a mi hijo en esta condición? ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido esas luchas con nuestros propios hijos? Y nos hemos preguntado: ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer una obra? ¿Hasta cuándo con mi hijo vas a obrar? ¿Hasta cuándo va a entender que lo que yo quiero para ellos es el bien y no el mal? ¿Hasta cuándo voy a pasar por este proceso donde es rebelde conmigo, que no quiere hacerme caso, que se opone a mi autoridad? ¿Hasta cuándo? Pero lo que dice el Señor: ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? ¿Usted cree que Jesús no lo sabía? ¿Usted cree que Jesús no sabía que ya tiempo tenía este joven así? Ya lo sabía Jesús, pero era la oportunidad del Padre a hablar y compartir lo que llevaba dentro de su corazón. Y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ya no hallaba el Padre qué hacer, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo estaba la condición de este muchacho, hermanos? Que su vida corría tanto peligro, su vida una y otra vez podía haber sido arrebatada por la misma muerte. Pero cuando el ojo de Dios está sobre alguien, hermanos, cuando el ojo de Dios está sobre alguien, o cuando hay un padre y hay una madre intercediendo por su familia, por sus generaciones, dice su palabra: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de Jehová viene. Cuando la mirada del Señor está sobre tu familia, o cuando la mirada del Señor está sobre ti en tu aposento, en lo secreto, mientras que tú estás intercediendo, mientras que tú estás clamando, el Señor está obrando, el Señor se está glorificando, el Señor se está manifestando. Mientras que el padre del hijo pródigo esperaba, el Señor estaba trabajando en el corazón del hijo pródigo. Llegó el momento que él volvió en sí, volvió a casa. De la misma manera, este momento llegó donde Jesús se hizo presente en la vida de este padre y le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Me llama la atención que él clamó, soltó su lloro, soltó sus lágrimas, se desprendió del orgullo, se desprendió de esconder lo que él siente por dentro y comenzó a clamarle al Señor y dijo: ayuda mi incredulidad. Yo sé que no he hecho lo que quizás debo de hacer, pero Señor, ayúdame en mi dolor, ayúdame en mi dolor, en mi aflicción. Y cuando vio Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciendo: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, no le quedó otra que salir, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género no puede salir sino con oración y con ayuno. Hay algo importante que Pablo le dijo a los corintios: las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, derribando toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando los cautivos a Cristo Jesús. Nuestra fe, hermanos, es una herramienta en las manos del Señor. ¿Qué MI-16? ¿Qué granada? ¿Qué bazooka? Nada de eso, hermano, puede ser lo que la fe en la vida de usted y de mí puede ser si le creemos a Dios. Esa es nuestra moneda, hermanos. Eso es aquello que el Señor pide de nosotros para poder intervenir su mano sobre nuestras vidas, sobre las circunstancias. Por eso el justo por la fe vivirá. Es eso que nos mantiene con esperanza. Eso es lo que nos mantiene con aliento. Eso es lo que nos mantiene seguros de que un día, como Él dijo, vendrá de nuevo por su iglesia y seremos arrebatados, y toda la eternidad la pasaremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Esa es la fe que no se detiene, que no se deja tambalear, que no se atribula, sino que confía en el Señor, confía en su Hacedor. Habla Hebreos diciendo: puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe. No tan solo el que escribió la historia, sino que la va a volver una realidad, el que lo hace todo posible. Él es el que lo escribió y Él es el que va a marcar el fin. Siempre habrá un punto final. Siempre habrá un momento en que el Señor diga: hasta aquí llegaste, Satanás, hasta que llegaste a adversidad. Mi hijo ya aprendió a creer en mí, a confiar en mí. Mi hijo ha llegado a donde yo necesito que esté para mostrarle mi poder y mi gloria sobre su vida. Marcos capítulo 16, versículo 17. Esto es algo que debe destacar la iglesia, hermanos. La fe, la confianza, la seguridad. Versículo 15. Inicia diciendo: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nos dijo que habláramos de Él, habláramos de su palabra, habláramos las buenas nuevas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oh, nos gloriamos, nos gozamos con eso. Mas que no creyere será condenado. No es que el Señor condene, el misma persona se condena a sí mismo al rechazar la palabra del Señor, al rechazar el evangelio de Jesucristo. Pero mientras que haga vida, hay esperanza y hay que seguir predicando. Pablo le dijo a Timoteo: a tiempo y fuera de tiempo predica la palabra. Pero versículo 17 dice algo muy interesante: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Sacerdote de casa, varón, cuando alguien se enferma en tu familia, no hay ningún mal en darle la medicina, no hay ningún mal en ir al doctor. Pero antes de hacer todo eso, acerca a tu familia a ti y oren a Dios. No sea el médico tu primer recurso, no sea la medicina el primer recurso, que sea Dios tu primer recurso. Esa es la fe por la cual vivimos. Voy a presentárselo al pastor. Tú eres el pastor de tu hogar. Dios lo puede hacer a través de ti también. Y si quieres que me una a ti, yo me uno a ti. Y los dos, donde están dos o tres, o sea, ponen de acuerdo dos o tres en mi nombre, ahí yo estoy. Pero por si acaso que no pueda estar tú, pueda estar yo contigo, ahí está tu esposa contigo. Y juntos intercedan, juntos clamen. Y si es tu esposa la que está enferma, ahí está tu hijo, tu hija contigo. Interceden y pongan todas las manos del Señor. Que Dios sea glorificado, que podamos declarar la palabra sobre Él. Señor, tú tienes la última palabra, tú tienes el cuidado. Tú puedes quitar enfermedades tan como la fiebre, como el dolor de cabeza. También puedes quitar un cáncer, Señor, porque no hay imposible para ti. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor. Y dice tu palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque tu palabra dice: no temas, cree solamente. Porque tu palabra dice, Señor, que lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Porque tu palabra dice, Señor, ¿acaso hay algo que yo no pueda hacer? Tu palabra lo dice, tú dijiste, yo lo creo, Señor. Hazlo, Señor. Porque cuando uno está su corazón alineado con la voluntad de Dios, hermanos, uno no está pidiendo un Lamborghini, uno no está pidiendo ser millonario, uno está pidiendo la voluntad de Dios sobre su vida. Señor, la voluntad tuya sobre mi casa, la voluntad tuya sobre mi hogar, la voluntad tuya sobre mi familia, la voluntad tuya sobre mis finanzas, la voluntad tuya sobre mi trabajo, Señor. No se haga mi voluntad. Yo voy a cometer errores, yo voy a hacer cosas que no debo de hacer, pero tú haces todas las cosas perfectas, Señor. Yo creo en ti, yo confío en ti y te invito a que seas parte, Señor, que siempre seas parte de mis decisiones, que tú guíes el timón, que tú dirijas la barca. Cree solamente. Estas señales lo seguirán a usted y lo seguirán a mí.
No es algo que estamos, es para alguien más, es para ustedes y es para mí, que las señales nos seguirán. Salmo 23: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El favor de Dios va conmigo. Aun cuando enfrentamos escaseces, desafíos y enfermedades, el Señor, como les dije la semana pasada, hay niveles de crecimientos de fe y vamos entendiendo, Señor, todas las cosas, las obras para bien, para aquellos, Señor, conforme a tus propósitos son llamados. Uno sabe que Dios está trabajando en nosotros, formando algo nuevo en nosotros. Si es un desafío, es porque sabemos que Dios está trabajando algo nuevo. En la palabra del Señor, hermanos, vemos una fe que siempre fue activa. Si vemos a Rebeca, hermanos, piénsalo, hermana, en este día, jovencita, piénsalo en este día. Rebeca se fue a casar con un hombre que jamás había conocido. ¿Lo haría usted? Jamás había conocido a este hombre, pero le creyó. Y a través de ese matrimonio iban a ser una descendencia. Y esperó 20 años para dar fruto a esa descendencia. Se fue a casar con alguien que no conocía para tener hijos en el tiempo que ella desconocía también. Pero cuando ella tiene hijos, tiene 2 a la vez, que vendrían siendo Jacob y Esaú. Cuando Dios ve tu perseverancia en fe, grande es tu galardón. Tú quizás estabas buscando uno, te va el Señor mandar 2. Quizás tú estás buscando una cosa, el Señor te la va a mandar completa. Vamos a ponerlo de esta manera, un contexto más fácil. Estabas pidiendo zapatos nuevos, el Señor te va a dar todo el traje. Estabas pidiendo llantas nuevas, quizás Dios te va a dar todo el carro. Aleluya, nadie le creyó a Dios hoy. Estoy hablando de ejemplos, no estoy diciendo que, pero lo que estoy diciendo es que el Señor te lo va a dar completo. No te lo va a dar a mitad, a medias, a un cuarto, 3/4. Él te lo va a dar completo, mucho más mejor de lo que tú pedías o esperabas de parte de Él. Él te va a bendecir. Es lo que quiere, nomás que le creas. Oh Señor, si alguien creyera, yo haría milagros, proezas sobre aquel pueblo que me invoca mi nombre, porque yo puedo hacerlo. Yo sé que su corazón está alineado con mi voluntad, y eso no va a obrar. Lo que ellos me están pidiendo no va a obrar para el mal de ellos. Al contrario, les va a evidenciar que yo soy su padre, y si yo puedo y ellos piden, yo se los voy a conseguir, yo se los voy a compartir. Ana tanto tiempo lloró porque no podía ver fruto en su vientre, y Penina la acusaba. Siempre vamos a tener una Penina, un Penino en nuestras vidas que nos acusa de porque tú no tienes eso. Y fíjese que cuando más difícil se ponen las circunstancias, viene ese comentario: pues no, que le sirves a Dios. ¿A poco no le sirves a Dios? ¿Y cómo te encuentras así? No, hombre, hermano, hermana, primo, tía, antes estaba mejor, y ahí está acosando a Penina. Pero lo lindo, hermanos, que mientras que el enemigo acosa, Dios está ejecutando. Mientras que el enemigo quiere venir a perturbar, el Señor está enderezando el camino. Porque dice su palabra: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará todas tus veredas. Llega el momento en que ellas se encuentran en aquel santuario, y el Señor escucha su oración. 9 meses después nace Samuel, uno de los únicos siervos del Antiguo Testamento que ejerció el oficio de juez, de profeta, de sacerdote. Uno de los únicos que ejerció los diferentes oficios dentro del tabernáculo. Uno de los hombres más influyentes de su tiempo. Ana no se dejó por vencida, porque las cosas no vinieron en el momento que ella deseaba, pero sí llegaron en el momento que Dios lo dijo.
Ella simplemente se derramó delante del Señor y el Señor atendió su oración. Y para cuando menos ella pensó, ya estaba celebrando el nacimiento de su bebé. Esther se encontró en un momento de tener que tener un acto de fe, porque esa es la fe, tiene que activarse, tiene que estar activa. ¿Qué me sirve el foco si no lo prendo? Nomás está ahí y está andando en la oscuridad. Pero en el momento que yo activo el interceptor, el interruptor, cobra su funcionamiento. Esther entendió que el pueblo de ella estaba en peligro y entendió que su vida al presentarse delante del rey también se encontraba en peligro. Le dijo: pónganse en ayuno y oración conmigo, y llegará un momento en que yo me presentaré delante del rey y le haré notoria mi petición. Si su fe no se activa, su pueblo corre el riesgo de ser destruido. Pero Mardoqueo le dijo una palabra muy importante: quizás para un momento como este has venido a estar en el reino. Hermanos, estamos en el reino de Dios. Y para un momento en que se encuentra esta sociedad hoy en día, hemos nacido usted y yo. El Señor busca que alguien se ponga en la brecha, alguien se atreva a hallar el favor delante de Dios para que Él pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer, para invitarlo a cenar y de eso conseguir la respuesta a nuestra necesidad. Esther corrió el riesgo, y por el riesgo y la fe y la valentía que ella tuvo, el pueblo de Israel fue el salvo. Elizabeth, María tuvieron bebés. Se los doy aquí entre paréntesis. Es una buena predicación esta, hermanos. Elizabeth y María, el encuentro de dos generaciones. El encuentro de dos generaciones. Elizabeth era una mujer de mayor edad y fue embarazada, algo loco o sin pensar, que no podríamos considerar que eso pasaría. María, bien jovencita, también queda embarazada, y llega un momento en que las dos se encuentran. Y cuando se encuentran en sus estómagos, hubo un salto, hubo un movimiento, porque las dos portaban un fruto que sería un impacto para futuras generaciones. Uno prepararía el camino, otro sería el camino. Uno anunciaría de Jesucristo, Jesucristo anunciaría sobre su Padre. Los dos portaban algo en diferentes etapas de su vida. Hermano, aunque seas mayor, puedes dar fruto. Jóvenes, aunque sean jóvenes, pueden dar fruto. Y cuando nos unimos las dos generaciones, hermanos, una revolución la que se puede causar, hermanos, porque los dos estamos bajo el plan de Dios, bajo el plan divino de Dios. Cuando habla el Señor en Joel, dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y habla de ancianos y habla de jóvenes soñando sueños y mirando visiones. Un trabajo conjunto para que el nombre de Dios sea glorificado y su plan y su propósito sea visto sobre toda la tierra. Habla del trabajo junto, el choque, el encuentro de dos generaciones que saben que dentro de ellos hay algo especial, algo que va a marcar la historia, algo que van a aportar a la sociedad, que va a ser de bien, y se unen para trabajar juntas para lograr el objetivo destinado por Dios. Eso es fe, trabajar juntos, dejando que Dios use lo que Él ha depositado en nosotros para que su nombre sea glorificado. Hermano, aunque no lo sepamos todo, pongámonos en las manos de Dios, busquemos a Dios y Él nos va a dar la sabiduría cómo manejar cualquier situación. Pero hace una petición, versículo 6: pero pida con fe,
no dudando nada. Hablábamos ahorita en la escuela dominical sobre las frustraciones, sobre el temor, cómo estas cosas nos buscan alejar de Dios, cómo esto nos hace renegar con Dios. Pero cuando tenemos fe, no dudamos. El Señor tiene la última palabra, Él tiene el control. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte de la otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Nuestra fe debe ser perseverante, no inconstante. Algo que debe de caracterizar a todo hijo e hija de Dios es la constancia. Que uno siempre tiene esa comunidad o esa comunión con Dios. No lo hablamos lo suficiente, pero la constancia, la disciplina distingue a un discípulo del Señor. Cuando los discípulos se les dijo: no salguéis de Jerusalén a que sean investidos del poder de lo alto. En Corintios habla de que el Señor le reitera eso en la casa de Cefas, en la casa de Pedro, a más de 500 personas. Pero solo 120 perseveraron esperando esa promesa. Quizás no entendían por completo lo que quería decir Jesús, pero perseveraron. Y en su debido momento, hermanos, desciende sobre ellos el Espíritu Santo y hablan otras lenguas y cobran la luz de lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Y se levantan los 12 a predicar. Se resalta Pedro, pero la siguiente palabra dice: y los 11 con él, y comienzan a hablar la palabra del Señor. De ahí nace la iglesia, hermanos. Quizás ellos desconocían los planes completos de Dios, pero perseveraron y creyeron a Dios, y ahora forman parte de los fundadores de la iglesia cristiana. Si vemos a la mujer sirofenicia que se preocupaba por su hija, que se preocupaba por la condición que se encontraba, dice que llega a Jesús y le dice: Señor, haz esta obra a favor de mi hija. Y por un momento parece que Jesús da su espalda hacia ella, pero cuando parece que sucede eso, ella dice: aún los perrillos comen de las migajas de lo que cae de la mesa de sus amos. Perseveró su fe para pedirle a Dios que hiciera algo a favor de su familia, su hogar. No se dio por vencida cuando pareciera que Dios le dio la espalda, cuando Jesús le dio la espalda. Y es que el Señor no nos está dando la espalda, hermanos. Quiere ver hasta dónde va a llegar nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Vas a confiar hasta aquí? ¿O vas a confiar cuando yo te invite a tomar un paso inseguro en tu vida, de la cual no sabes el resultado? ¿Vas a confiar en mí? Y cuando uno, hermano, le confía y cree en el Señor es tan bueno y tan misericordioso para extender su grande galardón sobre nosotros, para que sus promesas se vuelvan una realidad en nuestras vidas. Si usted ve, hermanos, los evangelios y busca la palabra creer en sus diferentes formas, creer, cree, creeréis, se encuentra 4 veces en el libro de Mateo, se encuentra 6 veces en el libro de Marcos, se encuentra 4 veces en el libro de Lucas y se encuentra 45 veces en el evangelio de Juan. ¿Por qué es interesante esto? Porque cuando se escriben estos evangelios van dirigidos a cierto grupo de personas. El libro de Mateo se va dirigiendo a los judíos. El libro de Marcos se va dirigiendo a los romanos. Su contexto, su compostura es con el fin de captar la atención de los romanos. Igualmente Lucas, su escritura, su contexto, todo fue presentado para poder llegar el evangelio a los griegos, a los pensadores. Pero el libro de Juan fue escrito, estructurado, establecido para llegarse al corazón de la iglesia, de todos aquellos que invocaran el nombre del Señor,
todos aquellos que dijeran: yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Entonces vemos ahí el mensaje central, el mensaje principal que el Señor marca en Juan, siendo el cree en mí. Ahí vemos que nace Juan 3:16: todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, cree en el que me envió. El que cree, habla de creer 45 veces en el libro del Evangelio de Juan. ¿Por qué, hermanos? Porque si hay algo que él quería que la iglesia entendiera, eso es su necesidad de creer en él, de confiar en él. Y de ahí vendría nuestro grande galardón. Culmino con esto: la fe no puede estar callada. Cuando se llevaron cautiva a esta joven sirviente de Naamán, o la esposa de Naamán, ella se encontraba en un lugar lejano, un lugar lejos de casa, pero casa nunca salió lejos de ella. Y cuando ella vea que Naamán, el general del ejército, estaba enfermo, ve su condición y que nada ha podido cambiar de lo que él ha tratado de lograr usar para cambiar su situación, él le dice: ¿sabe qué? Mi señora, hablándose a la esposa de Naamán, dígale a su esposo que hay profeta en Israel, que si él va para allá, su condición va a cambiar. Y tal era la fe de esta muchacha, que llevó a Naamán a ir donde se encontraba este hombre profeta de Dios. Cuando él llega allí, el profeta le dice: ve a zambullirte 7 veces en el Jordán y las cosas cambiarán. La fe de Naamán fue avanzando, pero lo que lanzó la fe de Naamán fue la fe de una joven que no pudo callar lo que ella creía y llevaba por dentro. Lo compartió, y esa fe contagió a Naamán de ir hacia Eliseo, de ir hacia el Jordán y preguntarse: ¿para qué me tengo que meter aquí? Y los mismos siervos de él fueron usados para decirle: si acaso te pidiera otra cosa, ¿no lo harías? ¿Por qué no hacer esto? Comienza a zambullirse una, otra y otra y otra vez. La 7ª vez sale él con su piel como bebé, transformada. Todo porque alguien no pudo callar su fe. Alguien no calló su fe y dijo: allá hay siervos de Dios, ahí está Dios. No me entendieron. Hace falta que nosotros entendamos que en esta casa hay presencia de Dios, hay palabra de Dios, hay favor de Dios, hay misericordias de parte de Dios, hay bondad de parte de Dios, hay amor de Dios, hay la ayuda de Dios para todo aquel que venga aquí. Si su fe no se calla, el Señor se manifiesta. Hay 3 cosas que damos por tarea al día de hoy. La fe tiene que estar activa continuamente. La fe tiene que ser perseverante. No puede darse por vencida por más que se vea difícil la circunstancia. Y la fe no se puede callar, no se puede ocultar. No podemos ponerla a un lado y usarla cuando la necesitamos. Todos los días, hermanos, tenemos que practicar nuestra fe. Y dice la palabra del Señor, ahí donde iniciamos, Hebreos capítulo 11: no perdéis pues vuestra confianza, no perdéis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, hermanos. Porque aún en un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Me encanta cómo termina el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. Su fe, mi fe,
es la que nos da la victoria en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie en este día, hermanos.